aceptado, o la Iglesia Católica ha aceptado la teoría darwiniana. Ahora, padre, si esto es aceptado por la Iglesia, si Darwin tuvo razón, y la Iglesia hoy lo reconoce como tal, si el hombre desciende del mono a la Biblia, la cerramos y la guardamos en el ropero porque no sirve para nada lo que relata como creación del mundo. ¿Qué cosa relata la Biblia? Y cómo se creó el mundo, cómo lo creó al hombre, con detalles hasta finos, exquisitos, y de pronto me dicen que no, que el hombre desciende del mono. Bueno, lo primero que quiero aclararte es que el Papa no ha aceptado la teoría de la evolución ni la ha aprobado, y por la simple razón de que el Papa no es un científico. Por lo tanto, el Papa no tiene ni idea de la ciencia ni de cómo fue el origen del hombre. Por lo tanto, el Papa no puede aprobar ni puede aceptar ni esta teoría ni ninguna otra teoría sobre el origen del hombre. ¿Y qué fue lo que dijo Juan Pablo II? Lo que el Papa dijo fue que la teoría de la evolución no contradice a la Biblia, pero no es que la acepta o que la canoniza o que dice esta es la teoría que nosotros a partir de ahora vamos a tener. Simplemente que el que quiera creer en la teoría de la evolución es católico, y el que no quiere creer también es católico porque no contradice las enseñanzas de la Biblia. Simplemente quiso decirnos que esta teoría científica, como cualquier otra que pueda venir en el futuro, no contradice las enseñanzas de la Biblia. Pero padre, si usted dice que el Papa acepta que no hay una contradicción en la teoría de la evolución y el relato bíblico, quiere decir que Dios, cuando hizo el muñequito de barro, cuando sopló en su nariz, cuando le insufló vida, ¿pudo haberle hecho a un mono? Bueno, esa es la segunda precisión que quería hacer ahora. La teoría de la evolución, también llamada teoría darwiniana por Darwin, que fue su gran divulgador, en ningún momento dice que el hombre desciende del mono. Y eso lamentablemente lo decían los diarios, incluso diarios importantes de Buenos Aires, ponían como titulares: ahora se puede creer que el hombre desciende del mono. Jamás la teoría de la evolución sostuvo que el hombre desciende del mono. ¿No sostuvo eso Darwin? Ni Darwin ni ningún otro evolucionista, porque Darwin era un hombre inteligente, y decir que el hombre desciende del mono es una barbaridad. La frase esa, que el hombre desciende del mono, basta que te pongas a pensar un poquito. Si el hombre descendiera del mono, si fuera una evolución de los monos, hoy no existirían los monos. Los monos se habrían desaparecido todos porque se habrían convertido todos en seres humanos. Sí. Por lo tanto, jamás dijo ni Darwin ni nadie que el hombre desciende del mono. Lo que la teoría de la evolución enseña es que el hombre desciende de seres no evolucionados, de seres más primitivos llamados los primates. Estos seres primates o homínidos a su vez descendieron de otros seres más inferiores, de otros más primitivos, hasta llegar a unas primeras moléculas que son las que dieron origen al hombre. Pero jamás dijo que el hombre desciende del mono. Esta frase, el hombre desciende del mono, es la frase que inventaron los enemigos de Darwin para reírse de él. Fue la frase que inventaron la gente que ridiculizaba la teoría de la evolución, pues mira, es el hombre que anda diciendo que nosotros descendemos del mono. Pero jamás lo dijo Darwin, ni jamás lo dijeron los evolucionistas. Esta es una frase utilizada para simplificar la teoría de la evolución de aquellos enemigos que se reían de la teoría de la evolución. Pero padre, Dios, Jesús, va a venir a enseñarnos que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Sí. Cuando Dios creó al hombre, ya lo creó a su imagen y semejanza. Lo creó primate. Bueno, la teoría de la evolución es una teoría científica y por lo tanto está, digamos así, debidamente comprobada, debidamente probada. Todavía leo cada tanto algunos libros que dicen no, es una mera hipótesis que no tiene fundamento. Hoy ya nadie niega con seriedad la teoría de la evolución. En realidad quien postuló la teoría de la evolución no fue Darwin, sino Juan Bautista Lamarck. Él fue un francés que en el año 1792 los jefes de la Revolución Francesa le pidieron que organizara una serie de elementos que tenían para hacer un museo de ciencias naturales, y entonces Lamarck empezó a ver huesos que habían descubierto, que habían encontrado, que no pertenecían a ninguna especie de las actuales vivientes, ni a los hombres, ni a los animales, ni a los monos, ni a nadie. Entonces empezó a armar una cadena y a decir, mira, estos son restos de seres intermedios entre seres más primitivos y los que hoy existen. Y entonces armó una cadena y a esto le llamó la teoría de la evolución. Y frente a esto hubo una explosión de reacciones en contra. Y dijeron, o creemos a la ciencia o creemos a la Biblia. ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces surgieron tres posturas. Una es la que decía, no, nosotros tenemos que creerle a la Biblia, porque la Biblia nos cuenta cómo fue el origen del hombre. La misma Biblia nos enseña lo que vos decías recién, claro, que Dios y además está tan claro.
Está muy claro. El relato, por lo menos, preciso, con detalles. Y entonces uno decía, ¿para qué la Biblia va a perder tiempo en dar tantos detalles? Es lo que yo me pregunto. Y se va a desgastar con todo eso si resulta que no es así. Y entonces dijeron, hay que creerle a la Biblia, nosotros descartamos la ciencia. El problema es que la ciencia se fue imponiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, que no se lo pudo negar. Entonces viendo la segunda postura es decir, no, vamos a creerle nosotros a la ciencia y dejamos de lado la Biblia, la palabra de Dios. Lo cual tampoco es posible porque nosotros creemos que esta es palabra de Dios, o sea que tenemos que creerle. Entonces tendría que haber venido una tercera. Una tercera postura que es, vamos a hacer concordar, coincidir la Biblia con la ciencia. Y en eso estamos nosotros ahora. Y en eso estamos algunos que dicen, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que el mundo fue creado en 6 días, no se refiere a días de 24 horas, sino pueden ser eras geológicas o pueden ser periodos más grandes, por lo tanto hay que hacer coincidir Biblia con ciencia, lo cual tampoco es admitible. ¿Tampoco? Tampoco podemos admitir una concordancia entre la Biblia y la ciencia. Me dio 3 posturas. Ninguna de las 3 es posible. Ninguna de las 3. Vamos a una cuarta. Vamos a una cuarta. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos coincidir la Biblia con la ciencia, le terminamos haciendo decir a la Biblia cualquier cosa. Porque ya la hacemos tan elástica, tan amplia, que perdemos el sentido de lo que realmente la Biblia pretendió decir. Entonces hoy lo que se admite es que la Biblia no tiene idea de cómo fue el origen del hombre. La Biblia no sabe. Si nosotros le preguntamos a la Biblia cómo apareció el hombre sobre la tierra, la Biblia no tiene idea, simplemente porque la Biblia es un libro de religión y no es un libro de ciencia. Y entonces hoy distinguimos entre cómo apareció el hombre sobre la tierra y de dónde apareció el hombre sobre la tierra. El cómo no lo sabe la Biblia. ¿Cómo apareció el hombre sobre la tierra? Eso lo tienen que decir los científicos. Y entonces hay muchas teorías. Por ejemplo, la teoría de la evolución dice que el hombre apareció sobre la tierra con los primeros elementos y después apareció el hombre en su evolución. Otros dicen, no, nosotros venimos desde Marte por unos meteoritos que cayeron sobre la tierra y entonces tenemos un origen en Marte. Otros dicen, cualquiera de las teorías nos viene bien a nosotros porque la Biblia no tiene idea sobre el origen del hombre. ¿Y de qué tiene idea la Biblia, padre? La Biblia da otra respuesta. La Biblia no dice cómo apareció el hombre sobre la tierra, sino de dónde apareció, que es diferente. ¿Y de dónde apareció el hombre? De las manos de Dios. El cómo lo tienen que contestar los científicos. El de dónde lo contesta la Biblia. Padre, la Biblia también me dice cómo Dios tomó barro, armó un hombre, le sopló vida, le dio vida, de la costilla sacó, creó la mujer. Me dice cómo, pero me lo responde en el próximo bloque. Ahora no puedo. Ahora no. Una pausa, ya volvemos. Yo le planteaba en el bloque anterior que la Biblia de alguna manera dice el cómo. Yo creo que esta es palabra de Dios. El autor bíblico recibió una inspiración divina para escribir acá y aquí marca claramente cómo Dios lo creó al hombre. Entonces Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida y existió el hombre con aliento y con vida. O sea, está explicado el cómo, aparentemente. ¿Qué significan esos detalles entonces? ¿Vos crees que el autor de la Biblia, que fue escrita hace 3000 años por un pobre beduino que andaba con sus ovejas, con sus camellos, con sus bueyes en una tiendita, en una carpa pobrecita en medio del desierto, tenía ideas sobre la paleontología, ideas sobre la teoría darwiniana, ideas sobre el ADN, no tenía idea de nada de eso? ¿Y vos crees que Dios le podía haber inspirado a él para explicarle detalles que no tenían ningún sentido? ¿Para qué le hubiera servido a un pobre beduino hace 3000 años saber estas teorías o estos principios sobre el origen del hombre? No tienen ningún sentido. Por lo tanto, no fue esa la intención con la cual se escribió el Génesis sobre el origen del hombre. El capítulo 2 del Génesis no nos cuenta cómo apareció el hombre sobre la tierra, sino de dónde apareció, de las manos de Dios. Y entonces nos da una serie de detalles, que es lo que vos planteabas recién, para dejarnos un mensaje muy importante, que es un mensaje social, un mensaje para toda la humanidad. Vos recién leías muy bien en el versículo 7, sí, el pasaje donde dice que Dios tomó barro, sí, sopló sobre las narices de un muñequito que hizo y así apareció el hombre. Sí. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Fíjate, en la antigüedad siempre se creía que solamente era imagen de Dios el gobernante, el rey, el presidente.
La gente común, el pueblo simple, no es imagen de Dios. Solamente quien gobernaba o quien presidía el pueblo, el rey, era el único que era imagen de Dios. Por eso, por ejemplo, vos te acordarás en Egipto, ¿para quién construyeron las pirámides? Para el faraón. Solamente era la tumba del faraón. Y las tumbas del pueblo simple no tenía. ¿Por qué? Porque solamente el faraón era imagen de Dios. En Babilonia, en Asiria, ¿para quién se construían los palacios y los monumentos grandes? Para el gobernante, para el rey. El pueblo no tenía, porque el pueblo no era imagen de Dios. Y entonces igual el pueblo podía hacer lo que se me dé la gana. No podía matar, explotar, quitar sus bienes, quitarle sus mujeres, sus ganados y sus casas, porque no eran imagen de Dios. El único que justificaba en la sociedad todo gasto era el rey, el gobernante. Y entonces viene el autor del Génesis y dice, Dios tomó barro, sopló sobre las narices, le insufló su aliento y así apareció el hombre. ¿Quién es este hombre que está Dios creando en este momento? Es el hombre de la calle, es Juan Pérez, es la última persona de la sociedad. ¿Y qué está queriendo decirnos con esto la Biblia? Que cualquier ser humano, sea el que fuere, sea el último en la escala social, es tan imagen de Dios como el Papa, como el presidente, como cualquiera. Por lo tanto, no hay nada que justifique la explotación de la gente. No hay nada que justifique a un gobernante, a un presidente o a quien mande o a quien gobierne, el explotarle o el quitarle las cosas a la gente. Por lo tanto, lo que quiso decir el autor del Génesis fue una gran denuncia social. Esto fue escrito en la época en que Salomón estaba construyendo el templo de Jerusalén y estaba explotándole a la gente, haciéndola trabajar gratis para él. O sea que con esto, con este detalle de que Dios toma barro, le sopla las narices y pone su espíritu, está queriendo decir que todo hombre, hasta el último ser humano de este mundo, tiene adentro la imagen de Dios. Y es tan digno, y es tan importante, y es tan imagen de Dios como el presidente o el gobernador. Pero perdón, padre, esa es una interpretación que podemos hacer en el siglo XX. Sí. Ahora, allá, al hombre que escribió esto y a la sociedad en la cual la escribió, ¿les podía servir? ¿Podían saber esta intención que usted está marcando del autor bíblico? Es lo único que ellos sabían. Todas las interpretaciones modernas que nosotros hacemos de esto, ellos no la entendían. Esto que estoy diciendo ahora es la única interpretación que ellos hicieron y la única que sabían, porque fue la intención con la cual fue escrita. Por eso cuando nosotros sabemos en qué época fue escrito esto en el acto, entendemos cuál fue el sentido con el que se escribió. Incluso tiene algunos detalles interesantes más adelante. Por ejemplo, dice que Dios, después de crear al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Fíjate qué detalle curioso, Dios se ha equivocado. Dios metió la pata, se equivocó y reconoce que ha hecho algo no bueno. No es bueno lo que he hecho, dice. Y aparece Dios mostrando un error que ha cometido. Y entonces intenta subsanarlo. Dice que creó a todos los animales y los hizo pasar delante del hombre, los hizo desfilar para que el hombre les fuera poniendo nombre a cada uno de ellos. Termina de desfilar el último animalito delante del hombre y dice la Biblia, pero el hombre no encontró ayuda adecuada. O sea, segunda equivocación de Dios. Por segunda vez Dios aparece equivocándose en su creación. Y entonces Dios dijo, bueno, ya no sé qué hacer. Lo que voy a hacer es, lo voy a hacer dormir al hombre, le saca una costilla, con eso hace a una mujer, y entonces aparece la mujer y el hombre cuando se despierta dice, esto sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué aparece equivocándose tanto Dios? ¿Por qué aparecen estos errores de que hace marchas y contramarchas en la creación? De nuevo un mensaje social muy importante. Primero dice que cuando lo crea al hombre, Dios reconoce no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo hombre que quiera arreglarse solo en su vida, no es bueno. Todo hombre que quiere gozar de su vida solo, todo aquel que acumula riquezas, bienes, tesoros para sí mismo, que no comparte con los demás, todo aquel que solamente hace acopio de dinero para su familia o para su vida personal o que quiere gozar de la vida él solo, no es un ser bueno en la sociedad. Y está denunciando a todos aquellos que acumulan riquezas o bienes para sí mismo y que no comparte con los demás. Eso no es bueno, dice la Biblia, y eso es una equivocación social. ¿Y la costillita? Viene el segundo elemento. Hay otro elemento. Entonces Dios crea a todos los animales y los hace pasar delante del hombre. ¿Qué quiere decir con esto de que pasan todos los animales y cuando terminan todos, el hombre dice, no encontró ayuda adecuada? En aquella época existía una costumbre un poco primitiva que se llama el bestialismo. Los hombres tenían relaciones sexuales con los animales.
Muchas veces los pastores se alejaban de sus casas, se alejaban de su familia, pasaban muchos meses afuera en el campo y entonces ahí, lejos de su mujer, muchos meses en soledad, tenían relaciones con los animales. Entonces esto es una crítica a la relación sexual del hombre con los animales. Ningún animal es ayuda adecuada para el hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hombre solamente encuentra su igual frente a otro hombre. Todo lo que sea del hombre para abajo no es una ayuda adecuada del hombre, es una gran crítica a toda relación del hombre con elementos inferiores a él. Y creo que de aquí también sacamos una hermosísima lección, es una crítica mordaz a la sociedad de consumo. Hoy en día que el hombre busca relacionarse con la videograbadora, con el videocassette, con el automóvil, con una linda casa y pone a los elementos materiales de la sociedad como la ayuda adecuada, la Biblia viene a criticar y dice solamente otro hombre es ayuda adecuada de uno. Toda relación que yo priorice en mi vida con elementos materiales está denigrando al hombre, no es ayuda adecuada, solamente otro ser humano está a la misma altura y dignidad que el hombre. Por lo tanto es una gran crítica a aquellas personas que priorizan los elementos materiales en su vida y ponete a pensar cuántas veces en una casa el marido vive pendiente del televisor, vive pendiente del auto, todo eso arruina la sociedad, que es la crítica que hace el Génesis. Yo supongo que ese mensaje, como el anterior, y como después me va a explicar lo de la costillita, no solamente estaban dirigidas para esta sociedad del siglo XX, sino primordialmente estaban dirigidas para aquella sociedad en la cual vivía el autor bíblico. En primer lugar, o sea, por supuesto. ¿Los problemas de hoy son los mismos que existían hace tantísimos años? El hombre es siempre el mismo. Y las carencias y los pecados son siempre los mismos, aunque tengan distintos rostros. Y por lo tanto, esa es la grandeza de la Biblia como palabra de Dios. Yo puedo leer este libro escrito hace 3000 años y encontrar un mensaje adecuado para hoy. Y si dentro de 2000 años nos vamos a vivir a los planetas o a cualquier otra parte porque el mundo sigue cambiando, este mismo libro, con sus mismas páginas y sus mismas palabras, va a tener un mensaje actualísimo para todos los hombres de todas las épocas. Por eso lo que la Iglesia nos pide a nosotros es hacer el esfuerzo de encontrar el mensaje actualizado de este libro viejo. Y ahora que estamos en la época de la internet, de las computadoras y los viajes espaciales, podemos encontrar los mismos mensajes que encontraban nuestros abuelos, bisabuelos en otra época donde no existía todo lo que hoy tenemos. Supongo que lo de la costilla que Dios tomó del hombre para crearla a la mujer también debe ser un mensaje social, como usted dice. Exactamente, y fíjate qué bien hecho el detalle. Dice que Dios lo hizo dormir al hombre y le sacó una costilla, le sacó un huesito del costado y con eso armó a la mujer. ¿Qué quiso decir el autor del Génesis con esto? Dios no le sacó al hombre un huesito del pie para crear a la mujer, para que la mujer no sea la sirvienta de la casa, pero tampoco le sacó un huesito de la cabeza para que la mujer sea la que manda en la casa, para que sea la cabeza. Le sacó del costado para decir que la mujer es la que está igual al hombre, es la que está al mismo nivel que el hombre. La mujer y el hombre tienen la misma dignidad. Y esto es un mensaje revolucionario para aquella época. En aquella época en que la mujer estaba subyugada, sometida, despreciada, vilipendiada, en que la mujer era un animalito más, que la mujer era un objeto que se compraba y se vendía, que la mujer era algo descartable en aquella sociedad tremendamente machista, viene el Génesis a decir, no es así, la mujer y el hombre tienen la misma dignidad, lo que le permito al hombre tengo que permitirle a la mujer, lo que le prohíbo a la mujer le tengo que prohibir al hombre, porque los dos proceden de las mismas manos de Dios, tienen el mismo origen, tienen el mismo fin, tienen la misma dignidad. Ponete a pensar, hace un tiempo las mujeres se juntaron en China, en Pekín, para hacer un congreso sobre la dignidad de la mujer. ¡Qué vergüenza! Después de 3000 años de haberse escrito esta página, todavía las pobres mujeres andan luchando por una reivindicación social en una sociedad donde el hombre todavía no le da lugar. ¿Por qué? Por haber creído que esto es un relato sobre el origen del hombre, por haber creído que esto es cierto, por haber creído que esto es histórico, que esto pasó así nomás. Nosotros no estamos sacando el mensaje. El día que nosotros dejemos de creer que los relatos de la Biblia son históricos, son literalmente tomados, debemos interpretarlo así y saquemos el verdadero mensaje, entonces vamos a hacer progresar a la sociedad que a los gritos nos está pidiendo la dignidad de la mujer. Padre, usted me está diciendo que todo lo que está escrito en el Génesis capítulo 2 no es cierto. Así como está, no, por supuesto. Porque todos... ¿Para qué lo leo si no es verdad? Lo leemos para sacar el mensaje que nos quiere transmitir nuestra sociedad. Fíjate que si nosotros nos acostumbráramos a ver que en estos detalles de la Biblia está una crítica a la sociedad de consumo, una crítica al sometimiento de la mujer, una crítica incluso al desprecio del colmo. Fíjate qué sentido tiene de que el hombre le ponga nombre a los animales. ¿Por qué dice que le pone nombre a los animales? Porque
poner nombre en la Biblia significa dominar, significa someter, significa ser dueño de algo. Que el hombre aparezca poniéndole nombre a los animales significa que el hombre es dueño de la creación, por lo tanto es responsable de la casa donde vive. Y entonces todos los problemas ecológicos que tenemos nosotros y que estamos padeciendo son culpa nuestra. Me hace enseña que el programa está terminando y yo todavía no le pregunté lo de Adán y Eva. ¿Adán y Eva entonces es un cuento? Adán y Eva, el paraíso, la tentación, el andar desnudos y de pronto darse cuenta porque Dios apareció y les preguntó dónde estaban. Todo eso que creí toda mi vida, que me lo enseñaron en el catecismo, que alimentó la iglesia, que yo creyera, ¿no era verdad? No, como hecho histórico no, es verdad el mensaje. Cuando se escribió esto, el que escribió los relatos del Génesis no tenía idea sobre el origen del hombre, sobre cómo apareció el hombre. Entonces vuelvo a decir, a nosotros, los cristianos, nos viene bien cualquier teoría sobre el origen del hombre, porque cualquiera que la ciencia me aporte, la Biblia va a seguir diciéndome, bueno, Dios estaba detrás de todo eso. Cuando nosotros creíamos que el hombre siempre existió sobre la tierra como está ahora, nosotros decimos, Dios fue el que le dio origen. Cuando viene la teoría de evolución y dice, no, el hombre ha ido evolucionando, la Biblia dice, muy bien, fue Dios el que hizo evolucionar todo eso. Si después me cambian y dice, el hombre ha venido de un meteorito de afuera, muy bien, fue Dios el que trajo ese meteorito, siempre Dios está por atrás. Por lo tanto, la respuesta de la Biblia es siempre la misma, el hombre procede de las manos de Dios. El cómo que se las arreglan los científicos para contestarlo. Cualquier respuesta que den los científicos nos viene bien. Para nosotros lo que nos importa es el mensaje de la Biblia. Nada de esto es histórico ni real. Lo que importa es decir que el mensaje de Dios para toda la humanidad tiene aplicación siempre. El diálogo de Adán y Eva con Dios, el caminar por el paraíso. Son todos mensajes para nuestra vida que el escritor de la Biblia se propuso así. Porque el semita, el escritor judío, todo mensaje lo transmite con cuentitos. Esa es la diferencia entre un semita, un judío, y nosotros del mundo occidental. Nosotros hemos hecho las grandes definiciones, a las grandes explicaciones abstractas. A un judío no le pidas que haga grandes explicaciones abstractas. Él cuenta cuentitos para dejar enseñanza. Jesús, cada vez que le preguntaban alguna enseñanza, él contaba una parábola y de ahí sacaba una enseñanza. Porque el judío todo lo cuenta con cuentos, todo con historias, porque es la mentalidad plástica y concreta del semita. Y entonces cuando el que escribió esto quiso hacer una gran denuncia sobre que no hay que explotar a la mujer, que no hay que explotar al hombre, que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, que el hombre tiene que... Entonces inventa historias para dejarnos un mensaje. Nosotros vinimos mucho después y con nuestra mentalidad historicista creímos que esto era cierto y entonces nos equivocamos nosotros. Hoy estamos descubriendo el verdadero sentido. Estos son mensajes de una gran denuncia para elevar la dignidad del hombre. Y el día que nosotros entendamos que esto es un mensaje para nuestra vida, el mundo va a cambiar. Por haber creído que todo esto eran relatos históricos, nos hemos perdido todos los mensajes que la Biblia tiene para nosotros. El programa anterior le dije que me había parecido muy corto. Este me parece cortísimo, porque creo que quedan muchas inquietudes frente a la explicación que usted da. 30 segundos para su reflexión final, por favor. Por haber creído que los relatos del Génesis son históricos, por haber creído que Adán y Eva han existido en serio, que eran un señor y una señora que andaban desnudos en el paraíso, hemos dejado de preguntarnos por el sentido de los relatos. Hoy, gracias a Dios, la Iglesia está descubriendo cuál es el verdadero significado del Génesis y nos enseña un poco lo que decíamos recién, que el hombre y la mujer son un proyecto de Dios, que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, tienen la misma importancia, que el hombre no puede priorizar ninguna otra cosa en el mundo que no sea otro ser humano, que el hombre y la mujer no pueden ser explotados, subyugados, ni en nombre de la política, ni en nombre de la religión, ni en nombre de ningún otro interés. El hombre es el rey de la creación, el hombre es lo único que es imagen y semejanza de Dios. Donde se daña a un hombre, se está dañando todo el proyecto de Dios. Y por lo tanto, más allá de cualquier origen o teoría científica del hombre, lo que la Biblia está queriendo decirnos a todos nosotros es que hay que priorizar el hombre por encima de todo, porque todo hombre, hasta el último que ocupe la escala social, es imagen de Dios. Los esperamos el miércoles que viene por Canal 7. Gracias por acompañarnos.